Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy vamos a compartir varias entrevistas con reconocidos expertos de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela. Carlos Calachi es uno, coordinador de la Agencia de Extensión Rural Castellanos, y luego nos meteremos con Luis Calviño y Carlos Vitulich, del área de Sanidad Animal. Mastitis, el tema. Varias preguntas y muchas respuestas para una temática realmente importante para los tambos. Pausa y a la vuelta comenzamos con el programa. Pauni, la fuerza de la mayoría. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Seguimos en la zona rural de San Vicente, en esta hermosa jornada donde salió el sol, luego de las semanas con precipitaciones que se necesitaban, por cierto. A mi lado se encuentra Carlos Calachi, el máximo referente de la Agencia de Extensión Rural Castellanos, uno de los organizadores que está llevando a cabo esta jornada a campo con variedades de soja, pertenecientes a distintos semilleros, con buena convocatoria y también con la colaboración del INTA Rafaela y el INTA Oliveros a través de diversos expertos y profesionales. Bueno, Carlos, estamos donde nos gusta estar, a campo, con los cuidados lógicos como han tenido todos los concurrentes, pero a campo al fin. Y estamos viendo variedades de soja interesantes en cuestiones tecnológicas, pero a partir también de lo que fue esta campaña asignada por el clima nuevamente. Sí, buenos días a todos. Hacés bien en marcar dos o tres cositas, ¿no? El tema del protocolo y cómo lo respetamos, y incluso para poder hacer esta jornada a campo con gente, te diría la primera después de todo este año que nosotros hacemos, y no sé si no va a ser la última por ahora, esperemos que no, pero pedimos autorización a la comuna y la comuna nos autorizó este día de campo, por así decirlo, por supuesto con las condiciones de protocolo que son necesarias. Que está bueno aclararlo para decir, estamos empezando a movernos con algunas cuestiones, pero estamos respetando también toda esta pandemia, la enfermedad y todo eso. Y con respecto al ensayo en sí mismo, sí, bueno, nosotros, mucha gente ya lo sabe, para la gente que no lo sabe, lo repito, somos una agencia de extensión nueva, si bien Rafaela históricamente había tenido su agencia de extensión, pero que empezamos a trabajar a pleno en extensión en el departamento hace 4 años. Y bueno, y esta fue una propuesta del INTA de Oliveros, que tiene una red de cultivos, de cultivares de soja, desde el año 96 más o menos, que está a cargo de las agencias que trabajan en Oliveros y algunas agencias que dependen de Rafaela, como en el caso de Galvez y Carlos Pellegrini. Y en esta oportunidad ellos querían tener un espacio o un ensayo un poco más al norte y no tan al oeste, por así decirlo. Entonces, bueno, hablamos con el responsable y el coordinador de esta red de cultivares de soja de Oliveros, y lo que vimos que aquí en San Vicente era un lugar bastante apropiado. Conseguimos la ayuda de un colega profesional de la zona que trabaja muy bien en toda esta región, que es Miguel Gauchat, Miki, y bueno, y con él nos lanzamos a hacer este ensayo que para nosotros es muy importante desde varios puntos de vista. Desde empezar a evaluar cultivares de diferentes grupos de maduración, fecha de siembra, que por este año hicimos una sola fecha de siembra. Vamos a ver si el año que viene podemos hacer uno con doble o 2 en fecha de siembra, de primera y de segunda. Y bueno, y la oportunidad de ver 25 cultivares uno al lado del otro y comparar diferentes grupos de maduración, ¿no? Y después comportamiento a plagas y una serie de cosas que también se logra ver,
pero que básicamente es eso. Y desde el punto de vista institucional o vinculado al organismo y a la agencia puntualmente, me imagino que debe estar bueno que se la tenga en cuenta para este tipo de cosas, que se vaya convirtiendo de a poquito en una referencia, porque si vienen experimentales, más allá de Rafaela, a plantear una inquietud, a ver qué se puede hacer y aunar esfuerzos como para trabajar de manera conjunta, también debe estar bueno que sea viable. Sí, seguro. Para nosotros tiene como, a ver, nunca una actividad de la agencia puede tener un solo objetivo. El objetivo de evaluar y todo eso, bueno, después cuando se coseche y todo, vamos a ver bien los rendimientos, vamos a comparar con los otros sitios donde se hacen estos ensayos. Pero también a nosotros nos viene bárbaro. Ustedes saben que San Vicente está a 60 kilómetros de Rafaela, digamos. Rafaela es una zona bastante central del departamento, pero en general uno tiene más llegada hasta los 30, 40 kilómetros por relaciones con la gente de la ciudad, las organizaciones de la ciudad. Acá tenemos buena relación con la comuna, que está trabajando con Cristian junto al tema del protocolo de los periurbanos. Tenemos buena relación con este colega y con otros colegas que están en la zona, pero esto también como agencia, digamos, nos obliga a arrimarnos a trabajar más en esta zona y venir a esta zona que nos queda, son como los extremos del departamento. San Vicente es el último distrito que hay dentro de lo que es el departamento de Castellanos hacia el sur. Entonces eso es lo que hace que nosotros nos venga bien como para tener más presencia y más trabajo en esta zona también. Estamos en la recta final de la campaña, de hecho este lote en los próximos días será trillado de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes, pero precisamente con cuestiones vinculadas al clima sabemos que hacen un relevamiento y un trabajo exhaustivo por el departamento. De enero a esta parte hubo algunos días o varias semanas en donde se esperaban lluvias y no llegaron, en enero hubo por encima de la media. ¿Cómo ves este tramo final desde el punto de vista climático? Bueno, la situación es muy heterogénea en el departamento Castellanos en sí, que nosotros recorremos permanentemente, incluso, bueno, ya lo hemos charlado, hacemos una recorrida mensual y cada 15 días de prácticamente todo el departamento. Hay situaciones muy, muy heterogéneas que dependen. Clima, fundamentalmente clima. Hay lugares que por suerte han tenido algún chaparrón extra con respecto a otra zona. Todo lo que hace a capacidad de uso de los suelos y tratamiento de esos suelos, o sea, acá en el departamento tenemos desde suelos clase 1 prácticamente hasta suelos clase 3, 4 y 5 que se está haciendo agricultura. Eso condiciona mucho al cultivo y más aún cuando las condiciones del clima no son las óptimas como fueron este invierno y el año pasado en su conjunto, que en el promedio de todo el año llovieron desde abril 270 para lo que es el registro de Rafaela, 270 milímetros menos del promedio histórico. Eso hizo que la zona esté muy heterogénea. Cultivos de soja muy buenos, cultivos de soja no tan buenos. Las de segunda, que se sembraron bastante tarde, es como que las lluvias las acompañaron un poquito sobre el final. Van a poder llenar grano con buena humedad, todas esas que venían en enero floreciendo y empezando a generar chauchas, por así decirlo, que son los cultivos de segunda. Y los de primera están más supeditados a estas condiciones que yo decía. Fecha de siembra, cómo le llovió, que en algunos lugares llovió un poquito más, en qué momento le llovió y bueno, y el tipo de suelo. Después para lo que es maíces pasa más o menos lo mismo. En la desesperación de muchos tambos vimos nosotros que, si bien el año pasado fue una excelente campaña de confección de reservas, fundamentalmente silos, que fue muy buena, la anterior, este invierno tan duro y tan seco hizo que muchos tambos empezaran a consumir sus reservas más rápido de lo normal. Y en la desesperación de querer sembrar y todo, es como que este año vemos muchos lotes que se hicieron como un maíz de primera tardío o como un maíz de segunda temprano. Esa zona de siembra del medio que no se utiliza por lo general, esos son los peores cultivos o lotes de maíz que uno viene viendo, que están en esa fecha de siembra que cae la floración en enero. Los maíces de primera dependen, como las hojas de primera, de cómo lo acompañó el tiempo y la calidad de uso del suelo. Y los maíces de segunda, hay maíces de segunda que están muy lindos porque todavía estaban prácticamente en crecimiento cuando se dieron las lluvias de enero, ¿no? Así que es muy heterogénea la situación de la zona, pero podríamos decir que en un promedio no está tan mal. Algunos productores que por ahí le van a tocar esos lotes con sojas chiquitas, baja carga, etcétera, etcétera, van a decir que está diciendo pero pensando en el promedio de todos los productores, todos los lotes, no está tan mal
cómo pensábamos en el invierno que iba a venir toda esta campaña, ¿no? Carlos, la última, teniendo en cuenta que estamos en la zona rural de San Vicente, dentro del periurbano de esta localidad, este lote y este cultivo de soja se ha tenido que cuidar. Venimos de Rafaela, en donde hay un proyecto de ordenanza controversial en espera. Desde el punto de vista técnico, ¿qué nos podés contar de cómo han sido los cuidados aquí? Bueno, acá en San Vicente en particular están trabajando con el protocolo que se elaboró con INTA, algunos profesionales que lo veníamos trabajando con otros presidentes de comuna también. Ellos lo adoptaron, están haciendo los controles como figura que deben hacerse en el protocolo. Este está dentro de lo que serían esos primeros metros donde hay que aplicar productos banda verde y excepcionalmente y con pedido de autorización algunos productos banda azul, con el control de la comuna o de un profesional, que es lo que hoy comentaba quien lleva adelante el ensayo y que hace los controles, que el ingeniero Gauchat con su equipo, contaban que por ahí a veces se le demora algún tratamiento en particular porque tiene que venir el vedor de la municipalidad a comprobar lo que se carga en la máquina y todo eso. Pero en general se está trabajando muy bien e incluso el presidente de comuna, hoy municipalidad de San Vicente, en una de las últimas reuniones que hicimos virtuales, él expuso cómo estaban llevando a cabo este modelo de protocolo que fue elaborado por Cristian León y el INTA en realidad con otros profesionales y que estaban obteniendo buenos resultados de esto. Gracias, Carlos, por estos minutos con Campo e Industria. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Campo e Industria junto a un reconocido técnico y experto de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela. Hablamos de Carlos Vitulich porque ha sido uno de los participantes en esta iniciativa denominada Club Tambero, que ha abordado una temática interesante. Obviamente la mastitis es un problema que convive año a año en los tambos. Hay cuestiones para llevar a cabo y tratar de atenuar su impacto y proteger desde el punto de vista sanitario al rodeo. Con Carlos abordaremos la cuestión del secado, importante también en esta temática que sin ningún tipo de dudas en los tambos se conoce a la perfección. Bueno, Carlos, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Háblenos un poquito a propósito de la temática que encaró en este Club Tambero, teniendo en cuenta el secado. Bueno, el secado es una de las actividades importantes y nosotros tenemos en cuenta el programa de los 5 puntos para el control de mastitis. Vemos que uno de los 5 justamente está dedicado al de vaca seca. Nosotros tenemos que hacer un secado unos 45, 60 días antes, ¿no es cierto?, del parto, para que esa ubre la tengamos en un proceso, ¿no es cierto?, de regeneración, para luego la próxima lactancia tener una buena lactancia y una lactancia fructífera, digamos. Es fundamental, por lo tanto, que una vez que nosotros hagamos el secado, que casi siempre se recomienda un secado brusco para tener menos inconvenientes, hacer una aplicación de antibióticos a cada cuarto para que nosotros podamos tratar todas aquellas mastitis subclínicas que pudieron haber ocurrido durante toda esa lactancia y que nosotros no la hemos visto, y las infecciones que se podrían llegar a ocasionar durante ese periodo de secado.
Tenemos que recordar que el periodo de secado normalmente, para hacerlo un poquito, digamos, más didáctico, se divide en 3 periodos, ¿no? O sea, un primer periodo de involución activa, que serían los primeros 30-32 días, después un periodo, digamos, de pausa, y después el último periodo, que sería el periodo de lactogénesis. El primer periodo y el último son los 2 periodos más importantes. En el periodo primero, el de involución activa, nosotros vamos a tener que esa glándula mamaria, le hicimos el secado brusco, pero el hecho de no ordeñarla más no significa que se siga produciendo leche, ¿no es cierto?, dentro de la glándula mamaria. Y esa producción de leche va a llegar a un pico máximo aproximadamente a los 3 o 4 días. Luego, por la misma presión osmótica que va a dar esa leche, va a ir en decrecimiento y bastante rápido va a mermar. Ahora, esos 3 o 4 días donde esa glándula va a estar llena de leche son los días más peligrosos para la producción de nuevas infecciones. Por lo tanto, ahí necesitamos fundamentalmente la presencia del antibiótico. Aparte hay otras cosas a tener en cuenta, que los antibióticos que utilizamos nosotros para los casos de secado, a diferencia de los que utilizamos para mastitis clínica, son antibióticos que tienen un ayudante oleoso que va a permitir que ese antibiótico persista más tiempo en la glándula mamaria y poder así llegar a tener una protección mayor, ¿no? Aunque después, cuando se acerca el tercer periodo, que es el de lactogénesis, ahí la glándula empieza de nuevo a tener otra función de la producción de calostro, y ahí es otra vez donde nosotros ya tenemos otro periodo de riesgo, y muchas veces ya en ese periodo, en muchos casos, el antibiótico o ya no lo tenemos más dentro de la glándula mamaria o lo tenemos en una pequeña cantidad que no es suficiente. Por lo tanto, es muy importante igualmente el tratamiento, ¿no?, para proteger a esa glándula y que en todo ese periodo de secado pueda haber una regeneración de los alvéolos, de las células, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos tener que esas células puedan llegar a seguir aportando una buena producción en la siguiente lactancia. Estamos hablando de un proceso con varias fases, como usted describía, en donde lógicamente se busca la sanidad del rodeo y proteger la producción, básicamente. Le pregunto, ¿hay un cambio de paradigma que debe llevarse a cabo o en los tambos se está haciendo una práctica habitual este tratamiento? Generalmente en los tambos se hace el tratamiento de secado. Muchas veces en algunos tambos lo que faltaría a lo mejor es un asesoramiento de un profesional para un buen secado, porque no solamente para poner el pomo, digamos, del antibiótico dentro de la ubre, sino a veces el profesional puede orientar en qué antibiótico utilizar, ¿no es cierto? Antibióticos que son mucho más efectivos para los tratamientos de secado. Normalmente se usan los beta-lactámicos y los macrólidos, pero el profesional está mucho más, digamos, empapado en el tema, por lo tanto, debido a su experiencia, va a poder recomendar un antibiótico más adecuado. Inclusive hay tambos donde ya tienen un seguimiento a veces de un profesional por casos de mastitis clínica y pueden llegar a tener un poco al tanto y saber qué bacteria o qué tipo de bacterias están más o menos presentes en el tambo para ir directamente a buscar un antibiótico más propenso a esas bacterias y utilizarlo también en el secado y así actuar en ese periodo de todas esas mastitis subclínicas que pudieron haber tenido. Cabe recordar que nosotros un antibiótico, una vaca que está tratada con un antibiótico en el secado, vamos a tener una probabilidad de un 70%, alrededor de un 70% menos de infecciones posparto, y la mayoría de los antibióticos tienen una gran cobertura de un 75 o un 80% de aquellas bacterias estreptococócicas y sí varía un poco de un 25 a un 60 de las estafilococas. Pero en general, por eso el asesoramiento profesional es muy importante para la utilización del antibiótico apropiado. Hablando de antibiótico, de sus respuestas se conoce que hay periodos
claves en la vida del animal, en la generación de calostro, también cuando la glándula está cargada. Estos antibióticos no tienen efectos colaterales alguno, mal aplicados a lo mejor en el animal. Sí, hay antibióticos que tienen efectos, digamos, colaterales mal aplicados. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, un antibiótico, un pomo de antibiótico para vaca seca 15 o 10 días antes del secado, como para tener, digamos, un refuerzo, corremos el riesgo que esa vaca, una vez que para y empiece la lactancia, ese antibiótico va a aparecer en leche y vamos a tener residuos antibióticos en leche y por lo tanto la industria nos va a castigar con el test de inhibidores. Por lo tanto, el manejo del antibiótico en el secado, que muchas veces en algunos lados se hace un antibiótico, digamos, 15 o 20 días antes del parto, hay que tener cuidado de que ese antibiótico no siga todavía dentro de la glándula mamaria después del parto y nos puede dar un problema con la industria, ¿no? Por eso también en algunos casos muchos hablan de un tratamiento selectivo, o sea, digamos, de tratar algunos cuartos y algunos no. Eso es muy delicado y para llegar a hacer un tratamiento selectivo, el productor tiene que tener un chequeo de todos los animales en forma bastante constante y saber que se ha producido, ¿no es cierto?, en esos cuartos durante toda esa lactancia. Entonces ver, incluso con los controles lecheros, las infecciones mamarias que han tenido en esa lactancia y poder ahí decidir o no si algún cuarto le pueden llegar a hacer o no antibiótico. En nuestro país en general se recomienda el tratamiento a todos los cuartos, lo que sí hay que, digamos, mencionar que hay países, por ejemplo, europeos, donde le hacen un tratamiento selectivo porque tienen a la venta como una leche orgánica donde no usan antibiótico, entonces realmente utilizan al secado, no hacen el antibiótico, pero porque ya tienen y saben muy bien de los antecedentes de esa vaca. Pero si no, no hacerle un tratamiento de antibiótico, por lo que yo ya conté antes de lo que ocurre, sobre todo en el primer periodo, sería muy peligroso. Carlos, ha sido claro, didáctico y ha hecho docencia, así que le agradecemos mucho estos minutos con Campo de Industria. Seguramente lo volveremos a molestar porque siempre hay que reforzar con estos mensajes, pensando en la sanidad del rodeo también. Sabemos todo lo que influye o haga tambalear al animal, después repercute en todo lo demás, fundamentalmente en el bolsillo. Así que todo lo que sea para cuidar a los rodeos lecheros, bienvenido. Bueno, muchas gracias. A mi lado se encuentra Luis Calviño del Grupo de Sanidad Animal. Se ha abordado una temática realmente interesante a partir de esta iniciativa denominada Club Tambero. Luis ha sido uno de los disertantes sobre este aspecto puntual y realmente importante en lo que hace al rodeo y obviamente a la sanidad de animales en la zona de Rafaela y la región y en otras cuencas lecheras, lógicamente con rodeos holando vinculados a la actividad. Bueno, Luis, vayamos por parte, agradeciéndole estos minutos. Coméntenos un poco por dónde pasó la disertación, los ejes principales respecto a esta temática importante a la hora de la sanidad. Bien, la temática que abordamos fue el tratamiento antibiótico de mastitis. Y si bien todos sabemos que es una enfermedad con la cual convivimos y seguiremos conviviendo, la intención nuestra fue transmitir lo que serían las mejores prácticas o las buenas prácticas para el tratamiento de las mastitis, tanto clínicas, que fue el tema que yo abordé, como subclínicas al secado, que fue el que abordó Carlos, que después le va a comentar algo sobre el tema. Y básicamente la importancia del tema radica en, yo diría, varios aspectos. Primero, en hacer un uso racional del antibiótico. Cuando digo racional es tratar de conocer los aspectos que pueden llevarnos a que nuestra aplicación de antibiótico sea más efectiva. ¿Estos cuáles son? Es conocer al microorganismo que está causando los casos clínicos, a el antibiótico, o sea, qué formulaciones tenemos disponibles, qué antibióticos tenemos disponibles y en qué régimen lo podemos utilizar, y también conocer al hospedador, o sea, a la vaca, ya que las vacas no van a reaccionar igual frente a una terapia antibiótica
si se trata de un animal que está comenzando una lactancia, por ejemplo, comparado con otro que está a fin de lactancia o que eventualmente puede estar en algún momento que puede estar inmunocomprometido. Entonces se basó en esos aspectos. Yo quiero remarcar la importancia de esto. Es con muy pocas acciones extra a las que hacemos normalmente, podemos llegar a ser más certeros tanto en la aplicación de la terapia como la duración y también intentando lograr más eficacia con el antibiótico. Por ese motivo es que era importante volver a este tema, remarcarlo, porque tiene un beneficio, creo que es directo en los productores. Y hay un punto más que también quiero comentar, y es que desde el año 2015 existe una iniciativa que comenzó por la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO y también con la OIE, que es la Organización Internacional de Salud Animal, para advertir sobre cómo el mal uso de antibióticos está llevando a que aparezca una mucho mayor resistencia en las cepas, tanto en los seres humanos como en los animales. Entonces, como muchas de las cepas con las cuales se infectan los seres humanos provienen de animales, el uso criterioso y prudente del antibiótico debe darse tanto en medicina humana como en medicina animal. Y está todo absolutamente interrelacionado. A partir de acá también es que nos interesa que a través de un buen uso del antibiótico no se genere o se demore más en que se genere resistencia a los antimicrobianos, y de forma tal que las terapias que se aplican en los seres humanos, por un lado, y en los animales, evidentemente, sean más efectivas. Nuestros sistemas productivos, o la mayoría de producciones de leche en Argentina y sobre todo en nuestra zona, depende mucho de la condición climática. Cuando el clima no es bueno, las vacas quedan generalmente en el barro. Esto es un mensaje. Segundo mensaje es, el barro significa que es barro junto con bosta, ¿de acuerdo? Y el tercer mensaje es, o lo que sigue a eso es, barro con bosta en las vacas es mastitis, porque sabemos que las vacas se ensucian, se echan en el barro y eso genera más casos de mastitis. En los últimos años lo que tenemos es quizás un incremento de las mastitis causadas por bacterias ambientales, y justamente se debe a eso, a que como no podemos manejar el ambiente, evidentemente tenemos cada vez que el tiempo no acompaña, tenemos problemas. Y el productor lo sabe muy bien porque sabe que en épocas secas y en épocas más frías es cuando mejor están las vacas respecto del tema de mastitis. Esto es una verdad de perogrullo, ya lo saben que es así. La contraparte es, bueno, tenemos que de alguna manera tratar de manejar el ambiente para las épocas en las cuales tenemos digamos, una menor protección, que son las épocas de verano. Luis, ha sido muy claro, así que le agradecemos mucho estos minutos con Campo de Industria y seguramente renovaremos el contacto. Gracias a ustedes. Estudio de asesoramiento agronómico Agroestudio Rafaela. Somos una empresa joven, moderna y dedicada a satisfacer cada una de las necesidades del campo. Brindamos asesoramiento integral en agricultura, ganadería y en producción de leche. Además, ofrecemos consultoría a presas comerciales del sector agropecuario. Centro de Distribución Regional MIT Yeso Líquido. Agroestudio Rafaela, Almafuerte 53. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba.
Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Y recuerden que estamos en Flow, canal 524. Somos Rafaela. Desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo tecnológico pueden ver este programa en vivo y en directo. Hasta la próxima.